Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Ávila, pertenezco a la sección Saya B de Derecho Procesal Laboral y voy a hablar sobre las partes, el despacho saneador y cosas muy importantes dentro del proceso laboral como tal. Comenzando con las partes. El juez, dentro de la audiencia preliminar, procederá a dar la identificación de las partes, solicitando la consignación de los escritos de pruebas y elementos probatorios como tal. Para la autoridad preclusiva dentro de las partes, dentro de la presentación por alguna de las partes, abogados, para transmitir o convenir, aunque exista o sean dotados de instrumentos, para lo cual se presenta la incomparecencia de alguna de las partes. Se puede dar en el caso que puede existir un litisconsorcio activo o pasivo como tal. El juez cobrará o nombrará una representación no mayor de 3 personas por cada parte para integrarse a las gestiones o diligencias dentro del proceso como tal. Para la parte se debe existir o se debe prescindir la asistencia dentro de la audiencia preliminar. Esta misma es obligatoria. Si no acude una de las partes, es sujeto de aplicarse a las consecuencias jurídicas como tal, previstas por el legislador, por el tribunal, las cuales dan previa sanción y son previstas por las leyes, para que conozca de este pleito como tal, ya que la existencia de las partes es obligatoria, y estas mismas deben de quedar de acuerdo a un acuerdo necesario en esta primera audiencia. El desistimiento se da cuando no comparece el accionante. El juez del Tribunal de Ejecución en funciones laborales deberá dar por terminado el proceso, estando en presencia oral en oportunidad inmediata dentro de un mapa por la incomparecencia de una de las partes. Se entiende que si se encuentra a la distancia, se dará un transcurso de 90 días continuos para presentar nuevamente la demanda como tal. Si alguna de las partes no puede asistir a la audiencia, se puede suscritar diferentes situaciones. Una de ellas es si no viene el patrono. No se deben de alegar las pruebas porque luego el trabajador las debe usar para cambiar su libelo como tal. Esto da una desventaja procesal para el patrono como tal. Este mismo puede dar una apelación o una casación como tal, dependiendo de la cuantía. Este mismo, si no comparece el demandado dentro del Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución, presumirá que algunos de los hechos narrados dentro del libelo de la demanda se darán de manera inmediata y el mismo podrá sentenciar de acuerdo a la confesión del mismo. Si si el solicitado o el actor no puede constar a su derecho como lo establece la misma. En este caso, se debe publicar dentro del mismo día en el acta constitutiva de su decisión por el juez con base a las pruebas de autos y de hechos, y si no se da en ese día, se da dentro de la aplicación para el libelo como lo prevé, como está establecido en la misma. Para ello se da la disponibilidad del mismo dentro de las consideraciones necesarias, las cuales son previstas por el juez, para que él mismo no se encuentre facultado en apreciar o escuchar las pruebas, solo que este caso sea aplicado a las consecuencias jurídicas del mismo establecidas por el legislador. Para ello se surge dentro de lo previsto en la norma, la cual expresa la presunción del mismo. Si la parte accionante comparece puntualmente a la audiencia preliminar y sin estar asistido por un abogado, no se puede considerar la admisión de los hechos. En este caso, se dará una nueva oportunidad designándole un abogado perteneciente al Ministerio de Trabajo, la cual se da como un procurador.
En el segundo caso, cuando se da la nueva fecha para la audiencia, debe de ir acompañado por el procurador y si no comparece en ninguna de las partes, se considerará terminado el proceso, dejando expresa y constancia de ello, la cual da la admisión de los hechos dentro del criterio como tal, dictaminando una sentencia oral por parte del juez, este mismo basado, como lo indica en la presidencia como ellos, para que el acta sea efectiva. Otra situación que es concurrente dentro del proceso es que se puede presentar que no se puede dar la audiencia preliminar. Esta misma puede ser mediante la ordenanza del juez fijando una audiencia preliminar. Esto dará unos hechos fundados y expresos, los cuales da la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor, los cuales son comprobables al criterio del tribunal. De este modo, podemos encontrar la demanda. Esta misma se puede presentar por escrito y también se debe presentar de forma oral, la cual se da en diferencia al escrito en forma de acta y deben contener los siguientes datos. 1. Nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuera una institución sindical, la demanda debe contener el nombre de la tesorería jurídica del mismo o la del nombre de la organización sindical. 2. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y relativo a nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales de la misma institución, estatutarios o judiciales, las cuales establece un régimen completo. 3. El objeto de la demanda es pedir, es dar lo que pide y lo que reclama. 4. Una admisión de los hechos en la cual se apoye la demanda. 5. La dirección del demandante y del demandado para las notificaciones como tal, a las que se refiere el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los requisitos de la demanda se encuentran establecidos dentro del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: identificación de las partes, objeto de la demanda, narración de los hechos, dirección de las partes para las notificaciones y las específicas de los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, entre otras. Si el libelo no cumple con los requisitos expresos en el artículo anteriormente mencionado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez ordenará corregir el mismo libelo, notificará al actor para que corrija su error y dentro de los 2 días hábiles siguientes debe llevar el nuevo libelo, estableciendo la aprehensión, el cual si no se llevará se declara inadmisible y se dará la reclamación previa como requisito fundamental dentro del proceso como tal. Esta dará una clara contradicción de las normas contenidas en los artículos 19, 26 y 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para tales efectos y limitaciones legales, dentro de la cual se establece un mandato constitucional. También está el despacho saneador. Este mismo es el orden o mandamiento que de oficio, a solicitud de la parte como tal, se puede dar en un escrito para corregir un defecto u omisiones de forma dentro del libelo de la demanda, o por tanto el juez de mediación, sustanciación y ejecución ordenará que el libelo de la demanda omita alguna de las menciones indicadas dentro del artículo 126 de la misma ley. Ordenará al demandante corregir el siguiente libelo como lo es presentado. Para se debe de presentar, y si no lo realiza, el tribunal decretará la incomparecencia del mismo.
Este mismo acto se dictará como despacho saneador. El despacho saneador es inapelable. Es apelable en algunos efectos igualmente si se da la negativa de admisión de la demanda o otros motivos legales consecuentes a la falta de jurisdicción declarada por el tribunal competente dentro del auto de admisión o si se presenta la incomparecencia por parte de la materia o licitud de la pretensión, de la cual altere el orden público y las buenas costumbres. Dentro del despacho saneador podemos encontrar la potestad del juez de examinar la demanda como tal, dentro del procedimiento, el cual establece su omisión, la cual es corregida o subsanada para ser ordenada dentro del cumplimiento de la misma, la cual se da sin obstáculos para la verificación del mismo. Si el juez se encuentra un error dentro de los requisitos establecidos para la demanda, se ordenará al solicitante con aprovechamiento de perención que corrige el nivel de la demanda, dándole 2 días hábiles siguientes para la fecha de la notificación, la cual al fin practica la forma y modo de la demanda, la cual debe ser declarada en los 5 días hábiles siguientes, admitida por el tribunal, la cual conoce de la misma para la interposición de ella, presentando la nulidad y la admisibilidad de la demanda, la cual es publicada en un orden para presentar su verificación. La oportunidad para el despacho saneador se encuentra expreso dentro de la Ley Orgánica Procesal. 1. Para finalizar la audiencia preliminar por medio de los autos, composiciones, artículo 184 de la misma ley. 2. Compete exclusivamente al juez de sustanciación, mediación y ejecución. 3. No se da en la audiencia de juicio como tal. 4. El despacho saneador no pretende o persigue mediar o intervenir el juicio. 5. Ante la admisión de la demanda se da las pruebas como tal. En estas, el juez de juicio y el juez superior tienen la facultad exclusiva de ordenar los medios probatorios adicionales. Estos mismos son considerados para conformar la convicción establecida de los medios probatorios ocurridos por alguna de las partes, las cuales se ordenan de una manera insuficiente, expresos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La prueba es distribuida en la carga probatoria como tal. A quien firme aquellos hechos que configuren la pretensión de los hechos notorios. También el empleador entra a la carga de la prueba como tal, la cual verifica y mora el cargo liberatorio de los eventos de la relación como tal. Cuando la relación del mismo o la relación de trabajo, la cual portará de la presunción de la existencia del mismo. Dentro de la contestación de la demanda, el demandado puede contestar la misma para determinar con claridad los hechos invocados en la demanda, la cual admite como siempre cuáles son los que niega y cuáles son los que rechaza. Siempre son los hechos y fundamentos los cuales la presentan, los cuales son aquellos hechos de los cuales se da la requerida determinación del mismo, excepto por los motivos de rechazo, los cuales no se dan de una manera desvirtuada dentro del orden jurídico, para las obligaciones equitativas del juez de trabajo. Este mismo cumple las funciones de facilitar el proceso. En uno de ellos el principio de rectoría del juez, el cual es el principio fundamental y da la dirección, mandatos y ordenanzas dentro del proceso. El juez forma parte dentro del proceso y tiene la facultad de impulsarlo aún de oficio. El juez es quien gobierna el proceso como tal.
Eso lo debemos saber. Este mismo practica directamente mediante en el transcurso del proceso, aplicando las etapas del proceso y ocurren estas mismas bajo el proceso de él mismo. Él mismo tiene la sana crítica de valorar las pruebas, el cual permite juzgar mediante las reglas de la lógica aquellos mandatos científicos y notorios de acuerdo a la experiencia del mismo. Esto es todo, gracias.